Este juez racista multa a un hombre negro, sin saber que es fiscal. El día que Marcus entró al tribunal, la atmósfera estaba cargada. Sabía que este caso no era como cualquier otro. Se trataba de una batalla por algo mucho más grande que él mismo. Este juicio representaba más que un simple enfrentamiento entre la justicia y la injusticia, era una lucha por la supervivencia del sistema legal. Pero Marcus nunca pensó que se encontraría en medio de una telaraña de engaños que amenazaba no solo su carrera, sino su vida misma. Era un hombre de principios, un hombre que había dedicado su carrera a luchar por lo correcto, a luchar por los demás. Pero ese día, al entrar al tribunal, Marcus sintió algo en el aire. Algo estaba mal. Algo no cuadraba. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande de lo que había imaginado. La audiencia comenzó, y los abogados comenzaron a presentar su caso. La acusación era clara, un juez racista que había multado a un hombre negro sin razón alguna. El hombre, llamado Jamal, un hombre de clase media que había trabajado toda su vida para mantenerse a flote, había sido castigado por algo tan trivial como no haber pagado una multa de tránsito. Pero lo que parecía ser un simple desacuerdo con la ley era mucho más oscuro. Marcus había investigado y descubierto que el juez que había emitido la multa había estado involucrado en un patrón de prejuicio racial y abuso de poder. Era la misma historia de siempre, personas que tenían poder, personas que se creían superiores, y que se aprovechaban de los más vulnerables. Jamal había sido víctima de un sistema que lo había juzgado solo por el color de su piel. Marcus lo sabía, lo sentía en su interior. Esta era una batalla que debía librar. Pero en el fondo, algo más lo molestaba. Sabía que detrás de todo esto había algo más que solo un caso de racismo. Había algo más grande en juego, algo mucho más profundo. Lo que Marcus no sabía era que, al investigar este caso, terminaría destapando una verdad mucho más aterradora. Las piezas comenzaron a encajar, y lo que Marcus descubrió fue una red de corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. Los detalles sobre la implicación del juez en un sistema de fraude y abuso de poder se hicieron cada vez más claros. Pero lo que Marcus no había anticipado era el alcance de la implicación de otros en el sistema. Personas que, como él, se habían dedicado a la justicia. Personas que, a lo largo de su carrera, había considerado aliados. Se trataba de un juego en el que todo el sistema estaba involucrado, jueces, policías, políticos. Todos ellos habían estado tapándose las espaldas, y Marcus se dio cuenta de que cada vez que daba un paso hacia la verdad, parecía haber otro obstáculo, otra pieza del rompecabezas que caía en su lugar. El sistema judicial había sido infiltrado de tal manera que todo lo que Marcus había creído sobre la justicia parecía desmoronarse ante sus ojos. Lo peor de todo no era solo que el juez estuviera involucrado en la corrupción. Lo peor era que los mismos que debían proteger a los inocentes eran los que estaban alimentando el sistema de opresión. Y Marcus se dio cuenta de que, aunque podía luchar contra el racismo, las prácticas corruptas no podían ser derrotadas solo con la ley. Había algo más que necesitaba ser enfrentado, el poder y el dinero que mantenían todo en pie. A medida que avanzaba en su investigación, Marcus comenzó a sentirse cada vez más solo. La gente en la que confiaba parecía distanciarse. A veces sentía que nadie lo apoyaba, que estaba luchando solo contra un monstruo que no se podía derrotar. Pero Marcus no podía rendirse. Sabía que, si no luchaba ahora, los que venían detrás de él tendrían que enfrentar el mismo sistema podrido. Pero no todo estaba perdido. Alicia, su amiga de toda la vida, seguía a su lado, aunque a menudo él sentía que el peso de todo esto estaba agotándola. Marcus no quería arrastrar a Alicia más allá de donde ella ya había llegado, pero no podía dejar de pensar en el daño que todo esto estaba causando en su relación. Ella lo había apoyado cuando nadie más lo hacía, y sabía que no podría seguir enfrentándose a esa presión mucho más tiempo. Al final del día, mientras Marcus revisaba los documentos y las pruebas que había recolectado, sintió el agotamiento físico y emocional que lo consumía. Estaba buscando una forma de salir de todo esto, de encontrar una respuesta, de resolver el rompecabezas que había dejado atrás. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Pero la realidad de lo que estaba enfrentando llegó con la noticia de una traición que nunca vio venir. Fue a través de un mensaje en su teléfono, enviado por una fuente que había estado trabajando junto a él, alguien en quien había confiado y que había compartido detalles cruciales sobre la corrupción dentro del sistema judicial.
El mensaje era claro y directo: no sigas investigando. Hay fuerzas más poderosas que tú detrás de todo esto. Estás poniendo en peligro tu vida. Marcus se quedó paralizado. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, pero esto superaba todo lo que había imaginado. No solo estaba luchando contra un sistema corrupto, sino que había personas que lo vigilaban, que no tenían miedo de acabar con su vida si eso significaba proteger sus secretos. No solo su carrera estaba en juego, sino su seguridad y la de los que lo rodeaban. El miedo se apoderó de él, pero algo más también comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que no podía rendirse. Había algo más en juego, algo más grande que su miedo, algo que no podía ignorar. Este era el momento que había estado esperando, el momento de tomar una decisión. Podía retroceder y abandonar todo, o podía seguir adelante y enfrentar lo que se le venía encima. Con determinación, Marcus decidió que no podía dar marcha atrás. Estaba en el centro de esta batalla, y no importaba lo que le esperara. Este era su momento para luchar por la verdad, por la justicia, por aquellos que no tenían voz en un sistema que los había silenciado. Pero no solo luchaba por los demás, también luchaba por él mismo. En ese instante, Marcus comprendió que su verdadero enemigo no era solo el sistema, sino su propio miedo. A medida que avanzaba en su lucha, se dio cuenta de que la única forma de ganar era mantener la fe en lo que era correcto. La verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarlo. Y esa verdad, sin importar lo que sucediera, sería su última arma. Pero la realidad de lo que estaba enfrentando llegó con la noticia de una traición que nunca vio venir. Fue a través de un mensaje en su teléfono, enviado por una fuente que había estado trabajando junto a él, alguien en quien había confiado y que había compartido detalles cruciales sobre la corrupción dentro del sistema judicial. El mensaje era claro y directo: no sigas investigando. Hay fuerzas más poderosas que tú detrás de todo esto. Estás poniendo en peligro tu vida. Marcus se quedó paralizado. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, pero esto superaba todo lo que había imaginado. No solo estaba luchando contra un sistema corrupto, sino que había personas que lo vigilaban, que no tenían miedo de acabar con su vida si eso significaba proteger sus secretos. No solo su carrera estaba en juego, sino su seguridad y la de los que lo rodeaban. El miedo se apoderó de él, pero algo más también comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que no podía rendirse. Había algo más en juego, algo más grande que su miedo, algo que no podía ignorar. Este era el momento que había estado esperando, el momento de tomar una decisión. Podía retroceder y abandonar todo, o podía seguir adelante y enfrentar lo que se le venía encima. Con determinación, Marcus decidió que no podía dar marcha atrás. Estaba en el centro de esta batalla, y no importaba lo que le esperara. Este era su momento para luchar por la verdad, por la justicia, por aquellos que no tenían voz en un sistema que los había silenciado. Pero no solo luchaba por los demás, también luchaba por él mismo. En ese instante, Marcus comprendió que su verdadero enemigo no era solo el sistema, sino su propio miedo. A medida que avanzaba en su lucha, se dio cuenta de que la única forma de ganar era mantener la fe en lo que era correcto. La verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarlo. Y esa verdad, sin importar lo que sucediera, sería su última arma. El juicio continuaba, pero para Marcus, el peso de cada palabra era más difícil de soportar. A cada paso, sentía cómo sus aliados se alejaban, cómo las fuerzas en su contra se fortalecían. Aunque su enfoque seguía siendo la lucha por Jamal y la justicia, la corrupción que había destapado lo estaba consumiendo lentamente. Por cada testigo que hablaba en su favor, había dos más que lo atacaban, que cuestionaban su integridad y lo despojaban de su credibilidad. La presión aumentaba, y en los momentos más oscuros, Marcus se preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Pero no podía rendirse, no después de todo lo que había descubierto. No podía dejar que las mentiras ganaran, aunque tuviera que perder todo lo que había construido. De pronto, una figura conocida irrumpió en la sala, haciendo que todos los presentes se callaran. Era Thomas, el reportero en quien había confiado para obtener pruebas vitales sobre la red de corrupción. Nadie sabía que él estaba involucrado, pero sus ojos mostraban un miedo palpable. Caminó hasta el frente con una carpeta en la mano, y sin dudarlo, interrumpió el procedimiento. Su señoría,
tengo nueva información que cambiará todo lo que pensaban que sabían, dijo con voz temblorosa pero firme. Marcus lo miró incrédulo. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso había descubierto algo nuevo? ¿Era posible que los casos de corrupción fueran aún peores de lo que había imaginado? Thomas entregó la carpeta al juez, quien comenzó a leer los documentos en silencio. A medida que los minutos pasaban, Marcus se sentía cada vez más aislado. Los murmullos en la sala crecían y se intensificaban. La sorpresa llenaba el aire. Thomas había traído información sobre una conexión más profunda y oscura de la que Marcus había podido imaginar. No solo era el juez, no solo eran las personas de su entorno inmediato. Había algo mucho más grande que se estaba desenmarañando, algo que podría cambiar todo lo que Marcus había creído sobre la lucha por la justicia. A medida que el juez leía, Marcus se dio cuenta de que las pruebas eran mucho más impactantes de lo que había anticipado. No solo el juez corrupto estaba involucrado, sino que varios de sus más cercanos colaboradores, personas que él consideraba sus aliados, también estaban conectados en el esquema de corrupción. Incluso aquellos que lo habían apoyado desde el principio estaban implicados. Pero lo más perturbador de todo era la revelación final. El sistema judicial estaba completamente infiltrado. Los jueces, los abogados, los políticos, todos ellos estaban comprometidos en un juego de poder que lo mantenía todo intacto. Nadie, absolutamente nadie, podía escapar de la red de mentiras y manipulación que había sido tejida a lo largo de los años. Marcus se sintió vacío, como si toda la vida que había conocido fuera solo una ilusión. La gente que había respetado, los ideales en los que había creído, todo eso parecía desmoronarse ante sus ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Este no era el sistema que había jurado proteger. Este era un sistema roto, completamente podrido desde su núcleo. Pero a pesar de la angustia que lo envolvía, Marcus comprendió algo crucial. No podía dejarse consumir por la traición. Aunque el sistema estuviera en ruinas, aún había algo que no podía ser destruido, su voluntad de luchar por lo que era correcto. Ya no importaba si ganaba o perdía el caso. Lo importante era que la verdad había salido a la luz, y eso era lo que realmente importaba. El tribunal estaba en caos, y el sonido de las sillas moviéndose y los murmullos llenaban la sala. Marcus se encontraba allí, al borde de su colapso emocional, pero algo dentro de él se despertó. No podía dejar que la desesperación lo derrotara. Estaba frente a una elección, rendirse ante el poder de la corrupción o seguir adelante y tomar el control de su propia vida. El juez hizo una pausa, y luego levantó la vista. Este caso no se puede seguir adelante de la manera en que se había planeado, dijo con voz grave. Todos en la sala se quedaron en silencio, esperando el veredicto. El juez estaba considerando sus opciones, sabiendo que las pruebas eran claras, pero también comprendiendo que la verdad no siempre era suficiente para traer justicia. En ese momento, Marcus entendió lo que tenía que hacer. Ya no importaba lo que sucediera con el juicio, porque él había encontrado su verdadera victoria. El poder que había buscado toda su vida no estaba en ganar casos o en castigar a los culpables. El verdadero poder era el que él había recuperado dentro de sí mismo, la fuerza para seguir adelante sin importar los obstáculos. Con una mirada de determinación, Marcus se levantó de su asiento. Giró hacia Alicia, que estaba observándolo desde el otro lado de la sala. En sus ojos vio algo que nunca había visto antes, esperanza. Ella no lo miraba como un hombre derrotado, sino como alguien que había encontrado su camino en medio del caos. Marcus sonrió, comprendiendo por fin lo que significaba todo lo que había pasado. Dejó atrás el tribunal, no porque estuviera huyendo, sino porque había comprendido que la justicia no siempre llegaba de la manera en que la esperaba. La verdadera victoria era poder caminar con la cabeza en alto, sabiendo que había hecho todo lo posible para hacer lo correcto. La mentira y la traición ya no podían tocarlo, porque ahora él era dueño de su destino. El sistema podía estar roto, las personas podían haberlo traicionado, pero Marcus había encontrado algo que nadie podía arrebatarle, su integridad, su fe en sí mismo, y la certeza de que, sin importar lo que ocurriera, él siempre se mantendría fiel a lo que era justo.